el neopreno de los surfistas, el teflón de las sartenes, algunos tejidos con propiedades antimanchas, pinturas, envases de alimentos, chaquetas, productos cosméticos, cera para esquís, lubricantes y espumas contra incendios, la simple caja de una pizza o, como se ha descubierto hace unos días, hasta el papel higiénico tiene en su composición PFAs, siglas con las que son conocidos un grupo de hasta 4.700 tipos de químicos sintéticos que han sido utilizados desde los años 50 del pasado siglo en miles de productos de consumo diario. La cualidad que los define, ya contrastada por la ciencia, es demoledora, pues son extremadamente persistentes, es decir, que se acumulan en el medio ambiente y todo lo que lo compone, incluidas las plantas, animales y humanos, porque es prácticamente imposible degradarlos. De ahí que sean conocidos como los químicos eternos de los que hablamos en este vídeo. Independientemente de lo que diga la industria química o manufacturera, los PFAs no son esenciales ni en cosméticos, ni en utensilios de cocina o muebles, ni en ropa o hilo dental, ni en la cera para esquís o básicamente en cualquier otro producto de consumo. Los perfluorados o polifluorados, como se denominan, añaden propiedades extraordinarias a los materiales con los que son mezclados, convirtiéndolos en ignífugos, antiadherentes, impermeables, brillantes o repelentes de grasa e incluso agua. Pero también se encuentran en aplicaciones clave en baterías, semiconductores, vehículos eléctricos y producción de energía renovable. ¡Qué paradoja! Vehículos eléctricos y producción de energía renovable. Los químicos eternos pueden causar efectos nocivos reproductivos, de desarrollo, hepáticos, renales e inmunológicos en animales de laboratorio, y se sabe que ambos causan tumores en animales. Los PFAs pueden acumularse en el cuerpo humano y permanecer durante largos periodos de tiempo, y el nivel de estos químicos puede aumentar hasta el punto en que produce efectos adversos para la salud. Los estudios epidemiológicos han demostrado que los PFAs provocaron un aumento en los niveles de colesteroles entre las poblaciones expuestas, entre otros hallazgos relacionados con el peso al nacer el bebé, los efectos sobre el sistema inmunológico, el cáncer o la alteración de la hormona tiroidea. Cuando se administró por vía oral a animales, produjo efectos de alteración de la hormona tiroidea, una vía particularmente sensible a algunos subgrupos de estos químicos, y afectó los órganos reproductivos y el desarrollo fetal. Por ejemplo, entre estas atribuciones son disruptores del sistema endocrino, con todas las consecuencias nefastas que esto puede acarrear en el organismo. Las personas expuestas a altos niveles de estos químicos eternos y los grupos de población vulnerables, como niños o ancianos, tienen un mayor riesgo de sufrir efectos adversos. Para colmo, los cosméticos en general están plagados de ellos. Los PFAs se agregan a los cosméticos para aumentar su durabilidad y resistencia al agua, ya que poseen propiedades como hidrofobicidad y capacidad para formar películas. Se estima que más del 50% de los cosméticos vendidos en Estados Unidos y Canadá pueden contener PFAs. La presencia de productos químicos PFAs en los cosméticos puede suponer un riesgo para la salud humana a través de la exposición directa e indirecta, así como un riesgo para la salud del ecosistema a lo largo del ciclo de vida de estos productos. Un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de Notre Dame probó 231 productos cosméticos, centrándose básicamente en mascarillas de pestañas y pintalabios, que se utilizan regularmente en la vida cotidiana. Los investigadores encontraron que el 63% de las bases de maquillaje, el 55% de los productos labiales, el 62% de los lápices labiales líquidos y
El 47% de las máscaras de pestañas contenían fluorine, que es un indicador de PFAS. Las bases tenían el fluoruro total medio más alto. Se ha demostrado que los productos cosméticos, que generalmente afirman ser duraderos o resistentes al agua, normalmente etiquetados como waterproof, por ejemplo, bases, lápices labiales líquidos, máscaras impermeables, tienen niveles más altos de fluoruro. De los 231 productos analizados, solo el 8% tenía PFAS en la lista de ingredientes, lo que expone una brecha en las leyes de etiquetado de Estados Unidos y Canadá. Los investigadores afirman que es necesario un mejor etiquetado y supervisión gubernamental de los productos químicos nocivos en los productos para el cuidado personal. Vamos a ver quién lo hace. Otro despropósito es que en un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente se reconoce que de las 100.000 sustancias que hay en circulación, solo 500 están bien caracterizadas en cuanto a sus peligros. El resto no están debidamente evaluadas, por tanto, 99.500 sustancias químicas circulan en nuestros productos sin saber realmente hasta qué punto estas nos están perjudicando, enfermando o incluso matando. En un artículo publicado en la revista de la Sociedad Española de Endocrinología se señala la preocupación por la salud que suscitan estos químicos persistentes por su ubicuidad y su poder de acumularse en animales y seres humanos, sumándose a la carga total de otros compuestos químicos persistentes a los que estamos ya expuestos todas las personas, aumentando el riesgo de efectos sobre la salud. Cuando hablamos de la dieta, principalmente se encuentran en el pescado y en menor medida en la carne, sobre todo en el hígado, aunque también puede venir por la migración de envases de comida y utensilios de cocina antiadherente, el agua potable e incluso por contaminación del aire. La gente cree que está todo bastante controlado, pero esa no es la realidad. Si los prohibiéramos ahora, los tendremos durante décadas y décadas en el organismo. Han sido detectados hasta en osos polares y ballenas, porque estos compuestos también pueden viajar a través de la atmósfera a cualquier punto del planeta. La reflexión al respecto, viendo que estamos rodeados de químicos tóxicos contaminantes por agua, aire, ingesta y uso tópico, sería observar, a pesar de lo difícil que es, por no decir imposible, el evitarlo, en qué medida podemos reducir nuestra contribución a este tipo de producción e industria, ya sea al comer, al beber o al asearnos. Porque aunque lo sencillo es mirar para otro lado y pensar que el mundo está así y no podemos cambiarlo, cada desembolso relacionado a este respecto contribuye a este estilo enfermizo de vivir que hemos creado. Un mundo cuya narrativa defiende que una inocente vaca contamina más que un coche eléctrico cargado de sus baterías y semiconductores, llena de químicos eternos. Con ello no estoy diciendo que esté a favor de las granjas de producción de lácteos y cárnicos, pero es que ellos hablan de cualquier vaca, incluida la que pasta feliz, libremente en la montaña y a la que de vez en cuando la familia que la cuida pues le extrae leche para consumo personal y propio.